Buenas tardes, soy Laura América Luis Arpico y soy la subcoordinadora de la Comisión de Derecho Familiar de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Se encuentra virtualmente con nosotros, tras bambalinas, el licenciado Ignacio Ramírez Fernández del Castillo, que es el coordinador de nuestra comisión. Este programa nuevamente se grabó y transmitirá con sana distancia. Nos da mucho gusto saludarlos el día de hoy y platicaremos en la sesión de este mes de los temas de interdicción, tutela y los sistemas de apoyo. Para el desarrollo de este tema, nuevamente tenemos un ponente de lujo el día de hoy, que es el licenciado Agustín de Pavia Frías, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho, también con maestría en la Escuela Libre de Derecho, fue subdirector de Políticas Públicas de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación y visitador adjunto de la tercera visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Actualmente y durante muchos años ha sido profesor de Derechos Humanos en la Universidad Panamericana y en la Escuela Libre de Derecho, y actualmente es abogado postulante, especialista en litigio estratégico en las materias de derechos humanos y discapacidad. Como les comenté, el tema de hoy es interdicción, tutela y sistemas de apoyo. Así es que vamos a partir de la base de que el objeto de la tutela es la guarda de la persona y los bienes de las personas con discapacidad, bien sea natural o legal. La forma en la que se encuentra regulada en el artículo 450 del Código Civil para la Ciudad de México y prácticamente en todas las legislaciones de nuestro país es que la discapacidad se regula de una manera absoluta y general. Esto quiere decir que no se distingue entre grados de discapacidad. Y precisamente por esto, nuestra legislación sustantiva civil adopta el modelo de sustitución en la toma de decisiones. Este modelo de sustitución en la toma de decisiones priva directamente a las personas con discapacidad del derecho de tomar y de comunicar sus propias decisiones. Y esto es muy claro en la parte del Código de Procedimientos Civiles, en el que se tramita todo el procedimiento para decretar el estado de interdicción o de discapacidad, y después de eso se designa inmediatamente un tutor. Este tutor es quien actúa en lugar del incapaz. Es precisamente conforme a este modelo de sustitución en la toma de decisiones, a los principios de legalidad, de estricta aplicación de la ley y privilegiando la forma sobre el fondo de los asuntos, que en el año 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso de Ricardo Aldair. No obstante que muchos años antes, desde 2007, nuestro país ya había suscrito y había ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esta convención se promueve la autonomía e independencia individual de las personas con discapacidad, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. Y nuestro país, al suscribir a esta convención, se obligó a utilizar el sistema de sistemas de apoyo. Este modelo de sistemas de apoyo, que como nos lo explicará nuestro ponente y como se establece en el protocolo de la Suprema Corte relativo a la actuación de las personas que imparten justicia en asuntos relacionados a personas con discapacidad, se refiere a proporcionar a las personas con discapacidad el apoyo o los medios que requieran para poder ejercer su capacidad jurídica de manera individual, que puedan expresar su voluntad de manera autónoma, y comprometió también a los estados a establecer una serie de salvaguardias consistentes en las medidas necesarias que el Estado debe implementar para que se respete la vida, la propiedad y la voluntad de las personas con discapacidad. Que estas medidas se apliquen en el plazo más corto posible y que sean sujetas de una continua revisión por parte de una autoridad administrativa o judicial. Conforme a esta convención, los estados partes se obligaron a generar medidas pertinentes y eficaces conforme a las cuales se pudiera dotar a las personas con discapacidad del derecho en igualdad de condiciones con todas las demás, de todos los derechos de propiedad, su capacidad de heredar, su capacidad a dirigir sus propios asuntos económicos y a que no sean privadas de una manera arbitraria de sus derechos, entre otros muchos. Desde luego, esta toma de decisiones de manera voluntaria y de manera libre tiene que ser ajustada a las condiciones propias de la discapacidad concreta. Y es tarea de los jueces entonces implementar estos sistemas de apoyo a que el Estado mexicano se obligó en la convención. No únicamente como se encuentra regulada actualmente la tutela, en el sentido de que el juez debe determinar que los actos personalísimos los puede hacer por sí mismo, como son el matrimonio, el reconocimiento de hijos o el testamento. También debería de señalarse todos aquellos otros actos que pudiera realizar la persona con discapacidad, y además de eso, ¿qué sistemas de apoyo se implementa el Estado mexicano
para poder generar esos sistemas de apoyo y que puedan tomar sus decisiones. Es entonces, como les repito, que gracias a esta convención suscrita, a la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos, que se estableció o se enalteció el principio pro persona, y precisamente en uso de los controles de convencionalidad y de constitucionalidad en nuestro país, que los jueces están obligados a aplicar la convención y a resolver en ese sentido, generando medidas de apoyo para las personas con discapacidad. En virtud de esta convención y de lo demás que les comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un protocolo relativo a la actuación de quienes imparten justicia en los asuntos relativos o en los que se involucren derechos de las personas con discapacidad. Si bien este protocolo no es vinculante, sí sirve de guía para que los jueces puedan emitir sus resoluciones. Precisamente con todo este bagaje de situaciones y de decisiones jurídicas que tenemos en las convenciones y en el protocolo, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir del año 2018, a través de la primera sala, ha emitido una serie de tesis jurisprudenciales en las que los puntos concretos han sido que la figura de la interdicción, no, de la forma en la que está regulada en nuestro país, no se encuentra armonizada directamente con la convención a la que México se obligó, que en el procedimiento de interdicción existe una limitación a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad porque incide directamente en sus actividades diarias, en el ejercicio de su voluntad cotidiana. Y porque en este proceso de declaración de estado de interdicción y de designación de tutor y curador, no se otorga a la persona con discapacidad la garantía de audiencia, la garantía de ser oída en juicio. Por eso, en esta tesis se pide a los juzgadores, o se resolvió, que los juzgadores al cuidar que se cumplan las formalidades esenciales de este procedimiento, tienen que otorgar a las personas con discapacidad la garantía de audiencia, a fin de no vulnerar sus derechos de acceso a la justicia, de tutela judicial efectiva y en un entorno de igualdad y de no discriminación. Hay una tesis en el mismo sentido relativa a los actos personalísimos que el juez debe de determinar que no solo puede realizar, como les comenté, el testamento, el reconocimiento de hijos y el matrimonio, sino que además se deben determinar qué actos puede realizar la persona con discapacidad y los sistemas de apoyo que el Estado generó. Por último, una tesis en mayo del año 2019 que me pareció muy importante porque la finalidad es que establecer ya la obligación del Estado mexicano de generar esos sistemas de apoyo. Y estos sistemas de apoyo se establecen con la finalidad de garantizar autonomía a las personas con discapacidad en la vida cotidiana y fortalecer el ejercicio de su capacidad jurídica, en igualdad de condiciones de los demás. Su objetivo es facilitar la expresión de una voluntad libre y verdadera para que las personas discapacitadas puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas. En este entorno jurídico que les comento, vamos a escuchar por favor a Agustín, que es experto en la materia. Agustín, agradecemos tu presencia y procedemos a tu ponencia, por favor. Gracias. Muchas gracias por la explicación. Me ahorraste muchos aspectos técnicos y precisamente puedo aclarar algunos detalles en base a esta exposición. Tenemos la percepción que las personas con discapacidad necesitan tutela. A ver, las personas con discapacidad incluyen todas las discapacidades. Conforme a derechos no distinguimos discapacidades. Imagínate una persona que no tiene uso de sus manos y no va a poder firmar un contrato. ¿Le vamos a nombrar un tutor por ese hecho? Realmente no. Ya sabemos de la tecnología y muchas maneras de que él puede expresar su voluntad. Eso es lo que estamos buscando. Y les comento esto. En México existen aproximadamente 7 millones de personas con discapacidad. En la Ciudad de México son 340,000 personas. Aproximadamente, que será unos 50,000, tendrían una discapacidad intelectual o una discapacidad en su comunicación, una dificultad de comunicación, que necesitarían una tutela. Ahora, imagínate que por garantizar sus derechos para hacer un acto jurídico, tengamos que hacer 50,000 sentencias nada más para que diga quién va a firmar. Realmente la tutela no funciona así, nunca fue pensada así, aunque históricamente no había la solución, pero actualmente sí la existe. Y ese es el cambio que está viendo tanto la Convención como la Corte. Acuérdense de la incapacidad. De este lado, de
por ciertas condiciones no te puedes comunicar, pero de este lado sí te puedes comunicar. El supuesto es de aquella persona que no se puede comunicar por ningún otro medio. Bueno, ¿y por qué causas no se puede comunicar? Porque puede ser que no tenga el celular, que ahorita esté ocupado, que no te escuchó, que estuvo distraído. No, tiene que ser por una causa permanente, una causa que amerite revisión judicial, un apoyo jurídico. Esas causas son casi siempre permanentes y resultan ser que son causas médicas, causas de deficiencias y causas de discapacidad. Lo que pasaba antes te precalificaban. Con que el médico te diga, estás enfermo, casi casi, ya te sacaban la tutela. Entonces ahorita lo que está diciendo la Suprema Corte y todos es de, a ver, antes de llegar a ese procedimiento, lo que hace cualquier operador jurídico y el juez es revisa los apoyos, garantiza que no exista una medida de comunicación. Y si ves que en ciertos ámbitos de la vida se comunica más fácilmente, tiene mayor experiencia, ahí tiene plena capacidad con el apoyo, con la tecnología. Y los casos más complicados que serían, por ejemplo, discapacidad intelectual o autismo o los casos más complicados en general para no generar estereotipos, allí sí requieres que una persona sea tu vehículo, tu intérprete, igual como el abogado es el intérprete de los deseos del cliente, sería algo similar a la persona de apoyo. Oye, yo ayudo a que se comunique, pero respeto su voluntad. Y la razón es que no sabemos cómo hacerlo bien o no lo conocemos. Por eso lo tenemos que hacer con un juez, para que él vea exactamente cómo se hace y que nos diga cuál es el medio idóneo donde no puede haber un conflicto de interés en la persona que la apoya para hacer el acto jurídico y la persona que recibe el apoyo. Aquí no es una cuestión de si la persona puede o no puede, porque el dictamen médico nunca cambia. Lo que cambian son los apoyos. Por ejemplo, mi discapacidad, pensarán que yo no tengo discapacidad, pero sí la tengo y muchas personas que tienen mi misma discapacidad por su condición estarían en situación de tutela. He visto sentencias de tutela, aún he visto una sentencia de tutela que dice, sí se puede comunicar con el uso de la tecnología, pero le dicto una tutela y ya en la operatividad es de, si tiene tutela no tiene derechos. A ver, espérate. Y de hecho se comunica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eso es lo que tenemos que hacer, es ver los ajustes y los sistemas de apoyo antes de decretar completamente la incapacidad. Y el problema técnico es que la, la vía judicial, el procedimiento de tutela, es el único procedimiento que tenemos. Realmente ahorita, ya en los segundos casos y los últimos casos que dio la Suprema Corte, dice, ¿sabes qué? No necesariamente entra automáticamente la persona con discapacidad en un proceso de tutela. ¿Qué es lo que estamos juzgando? Primero los apoyos. Entonces estamos tratando de hacer un juicio declarativo, o sea, utilizar la vía judicial para declaración de derechos que todos conocemos en vía procesal. ¿Por qué? Porque no estamos juzgando o limitando sus derechos, estamos buscando que se declaren los apoyos que requiere para comunicarse. Si los puede demostrar en juicio, no hay problema. Tenemos una sentencia de apoyo clásica, procesalmente hablando. Pero lo que ha visto la Suprema Corte es de, son sentencias de tutela vieja con el procedimiento viejo y son personas con discapacidad que perfectamente se comunican y están atadas de manos por esta sentencia de tutela. Y es cuando la Corte dice, ¿sabes qué? Esto es un sistema de apoyos, vuélvase a hacer el procedimiento bajo un procedimiento de declaración de derechos, pero también con las limitaciones o los apoyos. Cuando no tengas los apoyos, si estamos ante una nulidad por vicios del consentimiento, porque no se puede comunicar, pero con apoyos sí es plenamente capaz. Para que se entienda relativamente sencillo cómo opera el sistema de sentencias. No necesariamente vamos a decir que el médico nos diga que tiene, porque el médico siempre te va a decir lo mismo y su dictamen médico nunca va a cambiar. Por eso es de, eso no nos sirve, nada más nos sirve de, él tiene una deficiencia, un problema de su cuerpo que nos permite decir que va a tener problemas y barreras de participación, y lo que el juez va a juzgar es cómo elimino esas barreras de participación y en qué medida se pueden eliminar para que sea independiente,
tiene su propia autonomía de voluntad, puede decidir, o en qué manera él no está tan autónomo, no puede decidir, y hay una posible confusión entre la persona que lo apoya y lo que él está diciendo. Y ahí es cuando el juez, en la propia sentencia, va definiendo los elementos de, ¿sabes qué? El acto jurídico tal como tiene cierta trascendencia, sí es un poquito más complicado, y estos actos, por la complejidad de comunicación y el grado de apoyo que requiere, esos actos sí yo quiero revisarlos judicialmente. Y yo te impugno las obligaciones de tutor. ¿Por qué? Por la complejidad que tiene al expresarse los conflictos de interés que pueda haber entre la persona que da el apoyo y la persona que recibe el apoyo para expresar su voluntad. Puede haber un conflicto y por eso el juez puede revisarlo y utiliza los mecanismos de la sentencia de tutela, porque legalmente no existe otro mecanismo. Pero nos tenemos que quitar del estereotipo clásico de, es que está la tutela. No, no, no. La tutela ya no es la tutela. La tutela es un espectro de apoyo. Puede ser el máximo espectro de apoyo, donde la revisión judicial va a ser casi constante para cualquier acto, o puede ser un espectro de apoyo mínimo para cuando sea aspectos muy técnicos. Pongo el ejemplo de mi vida. Para mi vida diaria yo no requiero apoyos. ¿Por qué? Yo puedo controlar mi vida, pero para hacer actos jurídicos, para litigar y por mi propia responsabilidad profesional, yo siempre solicito el apoyo de un colega profesionista de lee el escrito, ayuda, por si acaso se me va un detalle, porque mi propia discapacidad genera muchos detalles de comunicación, de lectura, pero esos detalles generan una responsabilidad y por eso pido el apoyo de otro profesionista. ¿Pero qué es? ¿Apoyo? ¿Es un contrato? ¿Es un sistema de apoyo? Pues no, ahorita es un favor de un amigo. Lo que tenemos que generar es de, oye, lo que yo te estoy pidiendo es un apoyo, siendo un abogado, litigante, todo eso. Pero si yo estoy en un tribunal y no tengo un abogado que me apoye, o el propio juez o el operador jurídico, el notario, con quien, si no se da cuenta que yo requiero apoyo para hacer mis funciones como abogado, ahí sería la injusticia de, no me puedes declarar incapaz porque me quitas derecho, pero sí requieres el apoyo, y precisamente es lo que quería hacer el protocolo de la Suprema Corte. En ese momento, cuando tú llegas y el operador jurídico ve a una persona con discapacidad, ¿qué apoyos requiero para acceso a la justicia, para ser testigo, para ser parte o para ser abogado? Y en la medida que te otorgue esos apoyos, no necesitamos una sentencia de tutela. ¿Sí? Y más o menos esta es la explicación de lo que hace tanto el procedimiento de tutela más viejo ya con las nuevas normas, como el procedimiento de declaración de derechos, que es otro procedimiento que no es el procedimiento de tutela. Para los nuevos procedimientos se reconocen los apoyos. Hasta el mismo protocolo de la Suprema Corte dice, voy a reconocer las barreras y eliminar esas barreras y darte los apoyos. Y la excepción es, de verdad, restringir los derechos o que los derechos tengan necesariamente un apoyo y una revisión judicial en todos los actos. ¿Por qué? No nos da la vida. En la medida que tú haces un acto jurídico accesible, entendible para todos, yo no voy a requerir los apoyos. Si es una persona con discapacidad visual y necesita a alguien que le dé el documento, si le das en formato accesible el documento, pues no requiere el apoyo, no necesita la tutela. Muchos códigos civiles de nuestro país dice los sordos, para utilizar el término correcto, porque realmente dice los imbéciles y los sordomudos. O sea, en cuanto al lenguaje es pésimo, pero realmente dice las personas sordas que no sepan leer y escribir, es de, oye, pero no entiendes la cultura de los sordos. El leer y escribir es un segundo idioma para nosotros, se nos complica. Si yo me comunico a través del intérprete, ese es mi sistema de apoyo, que más bien es un sistema de accesibilidad. Pero no necesito la sentencia de tutela. En la medida que reconoces y le das un intérprete, él no va a requerir un tutor. A lo mejor va a requerir una revisión de lo que hizo el intérprete y lo que entendió y las consecuencias de un error en la interpretación, pero eso es responsabilidad contractual. Eso es completamente distinto al cuidado de la persona. Para que vean la complejidad de
de los casos. Es decir, en el 0,0% de los casos, realmente estamos ante lo que se llamaría una tutela clásica. Una persona que está en coma sería el ejemplo clásico de la tutela. De ahí en fuera de, oye, es que se le complica hablar, que es muy lento para hablar, es de, aunque se le complique hablar, tú tienes que darle su espacio para que se comunique, aunque sea lento. Y la persona que se nombre como tutor también tiene que reconocer ese derecho. De, yo tengo que reconocer las preferencias de la persona y del derecho, y yo en base a eso, hacer las decisiones como si fuera mandatario, con la mayor responsabilidad de los asuntos que él no conoce la complejidad, pero su voluntad, sus preferencias siempre son respetadas, aun cuando tenga las mayores barreras de comunicación. Ok, ¿te parece bien entonces si comenzamos con una serie de preguntas para que nos ayudes, para centrarlo en el tema legal? ¿Sí? Ok, la primera pregunta que quiero hacerte, ¿Sí? en base a la literatura que existe y a las resoluciones judiciales que se han dictado, es si en tu experiencia como abogado litigante en esta parte de litigio estratégico, particularmente de personas con discapacidad y de derechos humanos, los jueces desde la primera instancia continúan resolviendo en base a este sistema de sustitución de voluntad, sustitución de toma de decisiones, igual que como en el caso de Ricardo Adair, perdón, o si ya están resolviendo en base a este sistema de autonomía y a este sistema, a este nuevo modelo de apoyos. A ver, es una pregunta muy interesante y va a ser una respuesta técnica. El juez resuelve en la medida que le ofrecen las pruebas, porque el juez, aún cumpliendo todos los procedimientos, en el caso de Ricardo Adair, se sentó el precedente de que el juez, además de las pruebas médicas, además de las pruebas que presente el presunto tutor, establece la obligación del juez de hablar con la persona con discapacidad y no solamente hablar con la persona con discapacidad, sino decirle en tu vida cómo te desarrollas. Oye, voy a la terapia, tengo amigos, voy a tal lugar, trabajo, ¿cómo vives? Es que unos amigos me apoyan, me ayudan. Ah, bueno, de esos amigos, tú escoges el amigo y yo hablo con el amigo y contigo para ver exactamente cómo te comunicas. Y si tú quieres hablar solo, también tienes el derecho que tú y yo hablemos solos para que yo vea lo que quieras, tus preferencias y cómo te comunicas. Es una obligación del juez de entender las barreras de comunicación, el modelo social y cómo la persona con discapacidad la supera en su vida diaria, que es una carga del juez, pero también es de, bueno, una cosa es que entienda y es lo que yo pueda ver en inspección, y otra cosa es lo que se argumente y lo que establezca en pruebas. Él puede hablar perfectamente, tal, pero ¿y dónde está el certificado médico? ¿Dónde está un certificado de discapacidad? Y esa descripción de lo que vio el juez, cómo lo traduce en un sistema de apoyos, en una sentencia, eso es lo complicado. Para eso se requiere que se exhiban peritos en sistemas de apoyo, los terapistas, las personas que le apoyan, ellos tienen que describir lo que hacen para el apoyo, para que en la sentencia se resuelva ese mecanismo. Por ejemplo, en el caso de Ricardo Adair, su sentencia tardó mucho porque sí entiendo que se comunica, eso nos queda claro, pero explícame el procedimiento para que yo pueda revisar año con año qué decisiones está tomando o si él puede tomar más decisiones y yo tengo la certeza que él ya tiene la experiencia para poder tomar las más decisiones de su vida, porque actualmente apenas empieza en el mundo jurídico y no tiene la experiencia necesaria para tomar las decisiones en carácter económico o trámites administrativos. En 10 años seguramente sí, pero ¿cómo lo voy a documentar en un expediente? Y era muy sencillo su sistema. Muy difícil en la prueba, pero era de acto que hiciste, qué pensé que iba a pasar, qué pasó, me gustó o no me gustó. Y es así como él explica de lo que me explicaron, lo que se hizo, me gustó, no me gustó, y las consecuencias, y poco a poco él puede demostrar, sabes que yo ya estoy tomando decisiones y asumiendo responsabilidad de mis decisiones, entonces yo ya puedo ir asumiendo actos jurídicos más complejos en la medida que
con el apoyo de mi familiar, de mi sistema de apoyo, que son familiares normalmente, me han dicho cómo son los actos. Y así poco a poco el juez puede ir diciendo, ¿sabes qué? Ya vi que has hecho todos tus trámites solo, entonces tú ya puedes hacer trámites ante gobierno, pero trámites ante banco todavía no. Eso todavía se nos complica, aún con apoyo. Espérate tantito. Pero así vamos a ir ajustando. Pero el problema era, ¿cómo pruebas ese mecanismo? ¿Cómo lo documentas? Porque Ricardo te lo puede decir qué hizo, pero exactamente cómo lo documentas, si está en el expediente y se verifica, es lo difícil. Ahora, dime una cosa. A la luz de lo que nos estás comentando de cómo se resolvió el caso de Ricardo Adair, nos comentaste en la ponencia que ya existen nuevos procedimientos en los que ya, en lugar de demandar el sistema de tutela, así como está general, obsoleto, se determinan ya los sistemas de apoyo concretos. ¿Cómo es posible cuál es la vía para que una persona pueda accesar a demandar del Estado ese reconocimiento de sistema de apoyos? La Suprema Corte ya en los últimos casos, en los últimos 5 o 10 casos que trató de analizar para sentar ya una jurisprudencia, en uno de ellos estableció que ya no era la jurisdicción familiar de tutela, pero dijo, ¿sabes qué? Regrésese al juez familiar, pero sígase el procedimiento en jurisdicción voluntaria, eliminando ciertos artículos del Código de Procedimientos Familiares en materia de tutela que dice, solamente tomarás la visión de los médicos, y dijo ahí la sentencia, ¿sabes qué? De los médicos, del DIF, de la unidad de discapacidad del Estado, o sea, tienes que expertos de discapacidad y de discapacidad pública para que le den la información al juez de cómo son esos mecanismos. Y ahí viene lo complejo procesal de cómo demuestro esos apoyos, porque procesalmente no se ha hecho y procesalmente no se ha iniciado desde un inicio un sistema de apoyos. Normalmente todo lo que hemos tenido es a consecuencias de amparos y repóngase el procedimiento, pero desde el inicio nunca se ha hecho un proceso básico, sencillo de apoyos. Y aunque lo quieras meter en ley, lo único que podrías decir, se seguirá en vía jurisdiccional voluntaria, se probará los apoyos de la persona. Aunque la ley ya te lo establezca, en la práctica, ¿cómo lo harás? Será muy complicado y dependiendo de caso en caso, cómo lo puedes hacer. Y la jurisprudencia ya de tanto mexicana y observaciones ya te permite iniciar el procedimiento de manera jurisprudencial, no necesariamente de manera legal. Es muy complejo porque tienes que estudiar la jurisprudencia, invocarla y ponerlas en pruebas, pero sí se puede hacer. Perfecto. ¿Y vía jurisdicción voluntaria? Vía jurisdicción voluntaria, sí. Perfecto. Este sistema de apoyos, así como lo comentamos, y de acuerdo a lo que he entendido en la ponencia que nos has dado, únicamente puede declararse vía judicial, no puede declararse vía administrativa a final de cuentas. Hay dos ejemplos. Un ejemplo que era de pasaportes. La Secretaría de Relaciones Exteriores se dio cuenta que muchas personas que tienen discapacidad y discapacidad intelectual viajaban con sus papás, con sus familiares. Iban todo bien, normal. Llegan al momento de firmar y es de fecha de nacimiento. Todo el trámite, o sea, toda la parte técnica que nos pone nerviosos para las personas con discapacidad intelectual se quedaban bloqueadas. Y era el familiar que le decía, aquí y aquí, no, señor, usted no puede hacer eso. Llámele la tutela y dijeron, a ver, un procedimiento de un año para un pasaporte de un año, no me suena. Entonces, lo que hizo Relaciones Exteriores es su reglamento, utilizando la Convención de Personas con Discapacidad, dijo, oye, para trámites administrativos, genero el formato, es idéntico el formato de pasaporte, excepto de que no dice tutor, dice persona de apoyo. ¿Y quién es la persona de apoyo? Un familiar hasta el 4º grado, para poder salvar el procedimiento de tutela, porque era desproporcional. Entonces, aquí pudiera ser que este sistema de apoyo se estableciera por trámite o de manera administrativa por cada situación que requiriera de manera particular, invocando la convención. Es muy peculiar porque siempre dicen ¿y cómo vas a probar eso? Con la inspección judicial. Una vez que ves una persona utilizar sus sistemas de apoyos, claramente identificas cómo funciona el sistema de apoyos. Lo único que necesitas es que la ley te lo permita reconocerlo o meterlo en trámite. Y también identificas cuando
ese sistema de apoyos, ¿sabes qué? A final de cuentas, este sistema de apoyos no tiene que venir únicamente del tutor. De acuerdo con los últimos criterios jurisprudenciales, puede venir a través de cualquier otra persona, familiar, un especialista en la materia, técnica médica o técnica en el trámite que se requiera, o también en la parte de objetos, otras circunstancias. ¿Es así, Agustín? Sí, y en la realidad, las personas, digamos, con discapacidad, que normalmente en las escuelas se llaman personas de apoyo o sombras, realmente ya cuando salen de la escuela y viven en la vida diaria, esas mismas personas que están en la escuela le hacen la función de apoyo. Pero el problema que nosotros tenemos para eso es de, ¿y cuál es la responsabilidad? O sea, no hay un contrato de apoyo. ¿Quién firmó el contrato? La persona. ¿Y cuál era su persona de apoyo? Pues era fulanito de tal. ¿Y dónde está documentado eso? Y ahí es donde está la complejidad de, en caso de que dijo que hubo un robo, que pagaron mal, que era un fraude, es de, ¿y quién no verificó el documento, el cheque? ¿Quién sacó el dinero? Normalmente es la persona de apoyo, pero ¿y cómo le exijo eso? ¿Y cómo documento que fue la persona de apoyo y no la persona que utilizó el NIP personal intransferible? Y ahí es donde sí se tiene que empezar a legislar la responsabilidad para que sea más claro. Claro que podemos argumentarlo responsabilidad extracontractual con pruebas y todo, pero es complejo. Lo que queremos es algo sencillo que puedas enseñarle a todos los alumnos y alumnas de la carrera y los jueces, que todos tengamos el mismo idioma de cómo hacerle y que no sea jurisprudencialmente y en juicio probar todo. Esa es la idea, lo que tenemos que tender como derecho, apoyando este sistema de apoyos. La otra pregunta que te quiero hacer es, en la convención se establece que tiene que haber una autoridad o un organismo dentro del Estado para verificar que se dé cumplimiento a este mecanismo de sistemas de apoyo en respeto de la dignidad y de la voluntad de las personas con discapacidad. En nuestro país, ¿quién es esa autoridad o quién es esa persona que funciona como cuidador y en la práctica cómo ha funcionado y en tu experiencia, ¿está aplicando realmente estos sistemas de apoyo o está apoyando para que se apliquen estos sistemas de apoyo? La pregunta, ahorita el sistema de apoyo estamos hablando de, para que también entendamos la trascendencia de este tema, no estamos hablando de la tutela o de capacidad jurídica, estamos hablando de la persona como, como persona ante la ley. O sea, persona sin apoyo no es persona. Capacidad jurídica, no entendamos en eso. Y ahí viene las salvaguardas para las tomas de decisiones. Pero también hay un mecanismo de supervisión, que es el mecanismo de toda la convención, que sería el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad a nivel nacional y los consejos estatales o las unidades estatales de discapacidad. En el caso de la Ciudad de México, el indiscapacidad por ley tiene la obligación de promover estos sistemas de apoyo, promover el derecho, pero no te dice exactamente como en el reglamento, no te dice yo tengo expertos en apoyo, yo tengo expertos. En la práctica sí los tienen. Por experiencia propia, sí tienen expertos y lo han ido en juicio cuando se requiere de, ¿y quién es la persona de tal? Pues sí, también soy psicólogo y soy experto en comunicación. Te puedo decir exactamente lo que está pasando aquí. Pero eso todavía no existe, pero debería de existir. Por ley ya está establecido, pero no está desarrollado. En tu opinión, ¿de qué forma podríamos mejorar la implementación de estos sistemas de apoyo en todo el país? Originalmente, la mejor manera de desarrollar los sistemas de implementación es que todos los profesionistas lo tomen como una obligación. Bajo el modelo social, el problema no es de la persona, sino es el problema de la sociedad. O sea, cada profesionista tiene que saber cómo hacer sus sistemas de apoyos para el servicio que está haciendo. Igual que el arquitecto sabe hacer rampas y cuestiones de accesibilidad, el abogado tiene que tener una noción de qué es un sistema de apoyo y saber de, tengo una persona con discapacidad, estamos haciendo un acto jurídico. ¿Qué tipo de discapacidad tiene? Pues llámale al experto en ese tipo de apoyos para que me apoye en el acto jurídico. Después, como lo documentemos y probemos, es lo menos, pero es mi obligación para incluirlo como profesionista, para no discriminarlo,
que yo cuente con esos servicios, o al menos piense la ruta de proveer esos servicios. Y ya cuando llega al punto de una persona con discapacidad intelectual de, hoy, aquí está, ¿sabes qué? A veces las personas con discapacidad intelectual manejan un vocabulario y conceptos de tantas palabras. En este caso, él todavía no llega a ese nivel de concepción. Entonces, aunque yo le dé un apoyo normal de una persona externa, una persona de apoyo de educación especial, digamos, te puede decir, ¿sabes qué? No, no hemos llegado ahí. La persona de apoyo va a acabar siendo un familiar. Y ahí, ante notario, ante juez, te puede decir, ¿sabes qué? El familiar no puede ser la persona de apoyo en este acto jurídico porque hay un conflicto. Ahí sí tenemos que ir a un juez. Pero eso es una obligación de todos los profesionistas. Y además, la convención establece esa obligación, que el Estado debe proveer los servicios y capacitar a todos los profesionistas en cómo atender a la persona con discapacidad. Proveer esos servicios, porque no se puede diseñar un traje a la medida. Más bien, te puedo hacer trajes y después cada quien los ajusta a sus necesidades. Pero por eso cada quien tiene que saber usar esos ajustes. Sí, aplicándolos de manera judicial y aplicándolos también de manera administrativa en todo caso. Agustín, agradecemos mucho tu participación. ¿Algo más que nos quieras comentar para cerrar nuestra presentación? Muchas veces piensan que si hablamos de derecho, ahorita con el nuevo modelo de derechos humanos y que no se puede, yo tengo 35 años, 40 años, ya, edad concreta, 40 años. Este modelo no existía cuando yo nací. O sea, yo me logré incluir con la fuerza, con el apoyo de mi familia. Sí se puede hacer. La cuestión es de que ya la responsabilidad no es mía ni de mi familia, sino de la sociedad. Entonces, es que sean sensibles las personas a saber cómo hacer los apoyos y también saber, a veces no lo puedo lograr, pero lo aprenderé para la siguiente vez, porque ahorita es de, ¿y cuál es la obligación y la norma? No, la norma no va a resolver nada si las personas no saben interpretarla y tienen la voluntad de que se cumpla. ¿Cómo capacitar a los operadores judiciales para esto? Aparte del protocolo que dijimos, no es como tal obligatorio. Lo he visto y en un debate de una sentencia que sí fue un sistema de apoyos y dijimos que aplicó derechos humanos. El juez dijo, yo no apliqué nada, yo apliqué lo que la persona me demandó y el abogado probó. Es decir, la obligación del juez es nada más garantizar el procedimiento y posiblemente con su capacidad, su sensibilidad, tratar de hacer las cosas, pero la responsabilidad originaria resulta de la persona que inicia el procedimiento. ¿Sí? O sea, es una responsabilidad del abogado y a lo mejor en suplencia de la queja, el juez puede hacer ciertos cambios, pero decirle al juez que va a hacer todo y va a hacer todos los apoyos es irrisorio y además, si el juez empieza a solicitar apoyos para todo, sería violatorio de derechos humanos. Por ejemplo, en el momento que yo pruebe mi discapacidad y vea mi certificado médico, me va a decir incapaz de, a ver, espérame, me va a nombrar un tutor y sistemas de apoyo. Te puedo decir, yo no quiero eso, yo nada más quiero más tiempo. O sea, no necesariamente la sensibilidad del juez, el proceso del juez, la suplencia del juez será la mejor condición, sino más bien es lo que diga la persona, lo que prueba la persona, que lo diga ante el juez y que se lo diga a sus abogados y que se respete dentro de su proceso, porque la persona es la que sabe qué es lo que requiere. Perfecto, Agustín. Pues te agradecemos mucho tu participación con la comisión. Te estaremos dando guerra más seguido. Con gusto, aquí estamos. Muchas gracias. Saludos a todos, a continuar cuidándonos, por favor. Buenas tardes.